que hoy voy a compartir es lo que iba a compartir el último miércoles que íbamos a tener enseñanza, pero ya por cuestiones de trabajo no pudimos, pero 5:22 de Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre es ella, esa agua viva, Señor, que necesitamos. Cada uno de nosotros, Señor, nos trae frescura, nos trae dirección. Muchas veces nos corrige, Señor, pero nos muestra el camino, Señor, para poder acercarnos más y más a tener una relación personal contigo más profunda. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablándonos a cada uno de los que estamos aquí para honra y gloria del Padre. La última enseñanza que tuvimos tenía que ver precisamente con los primeros cuatro, por llamarlo así, elementos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz y paciencia. Y hoy precisamente vamos a ver lo que tiene que ver los otros cinco, desde benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo esto no es otra cosa, se conoce y obviamente la escritura dice que es el fruto del Espíritu. Ajá. Y ojo, está en singular, no en plural. Muchas veces se dice que son los frutos del Espíritu, pero en realidad es el fruto del Espíritu. Ajá. Es un solo fruto, pero diferentes componentes, por llamarlo así, de ese fruto. Y cuando nosotros vemos que lo que la Biblia nos enseña es de que en realidad cuando nosotros tenemos o hay evidencia de cada uno de estos elementos, es de que nuestro carácter cada día se está conformando más como Cristo. Ujú. O sea, es la obra de Cristo en el creyente. En realidad lo podríamos llamar de esa manera, porque la meta de todo creyente es ser como Cristo. Y entonces el desafío es de todo creyente y de toda la vida. Ujú. O sea, no podemos decir, bueno, ya llegué a cierta estatura, hasta ahí me puedo quedar. No, la meta es ser como Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros podamos reconocer que para eso, pues nos falta muchísimo. Ajá. Muchos estamos en pañales, muchos. Y si nosotros nos damos cuenta, no tiene que ver con capacidades para hacer algo. Ajá, sino el fruto es cualidades de carácter, cualidades de carácter. Y el fruto del Espíritu, y eso lo mencioné la lección pasada, el fruto del Espíritu es en realidad la manifestación del control que tiene Dios de nuestra vida. O sea, no es otra cosa más que la evidencia de que Dios tiene el control de nuestra vida. Y ahorita vamos a ver por qué es la evidencia del control que tiene Dios sobre nuestra vida. Pero vamos al primero de ellos, benignidad. Y yo no sé si les pase a ustedes lo mismo que a mí todavía me pasa, pero hoy ya lo voy entendiendo un poquito más. Benignidad y bondad como que se parecen, ¿sí o no? O sea, la verdad es que son términos muy parecidos, pero sí existe su diferencia. El primero de ellos que vamos a ver es benignidad. La benignidad, por llamarlo así, una definición es que son actos de amor y generosidad, aún hacia aquellos que no lo merecen. Actos de amor y generosidad, aún hacia aquellos que no lo merecen. Eso es benignidad. Para esto vamos a Lucas capítulo 6, versículo 35, y vamos a ver qué dice la escritura. Lucas 6:35. Y quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Y notemos precisamente ese concepto de benignidad. Ujú, ujú.
Pero fíjense, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es lo primero que el Señor nos está diciendo? Amen, pero ¿a quién? A sus enemigos. Porque amar a nuestros amigos es fácil, ¿no? Es fácil amar a quien nos demuestra amor, pero amar a nuestros enemigos, como decimos, es otro cantar. ¿Ah? Pero la instrucción de parte de Dios, o en este caso de Jesús, dice, amen a sus enemigos. Ujú. Dice, y hagan bien y presten. Pero fíjense cómo dicen, no esperando de ello nada. Ahora, ese es el carácter de un verdadero cristiano, que ama aún a sus enemigos. Ama aún a aquellos que te han deseado mal. Ajá. Y en eso realmente es como nosotros demostramos que somos seguidores de Jesús. Vamos a otro versículo, a otra parte, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Mateo 5, 43 al 45. Y como siempre, Jesús nos deja una enseñanza preciosa y que sin duda es una enseñanza práctica para todos nosotros, porque nos está diciendo, amen a sus enemigos, aún háganles el bien, pero Mateo capítulo 5, versículo 43, y fíjense aquí Jesús está diciendo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el Antiguo Testamento eso era lo que de algún modo se permitía. Pero fíjense el versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es benignidad, porque son actos de amor y generosidad aún hasta aquellos que no lo merecen. Si nosotros estrictamente pensamos en lo siguiente, porque dice que aún Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. La verdad es de que ninguno nos mereceríamos que saliera el sol, que en realidad todos somos malos. Pero ahí es donde Dios muestra su benignidad. La benignidad es la que nos hace amar al que es difícil de amar. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos de pronto vecinos, compañeros de trabajo, a lo mejor hasta familiares, que nos cuesta trabajo amar. ¿A alguien de ustedes le pasa eso? ¿Verdad que sí? Yo creo que a todos, ¿no? Tenemos como que a veces decimos como que es la piedrita en el zapato, ¿no? O sea, como que yo no sé, incluso ahorita pensando y recordando, Julio, ¿tú tienes algún cliente que tú digas, híjole, porque pues es cliente, pero como que me cuesta trabajo, así como que a veces sí? Y a todos, ¿no? O sea, de algún modo, como que nos cuesta trabajo a algunas personas, como que tratarlos. Yo les decía hace tiempo que a mí me pasaba con un compañero de trabajo cuando estaba yo en el aeropuerto. Yo lo veía y no sé, me ponía de malas. Nunca me hizo nada, o sea, pero no, yo de verdad muchas veces decía, Dios, de verdad, obra en mi corazón. Este hombre no me ha hecho nada, pero no sé por qué me cae mal. Y créanme que y le hablaba yo y nos llevábamos bien, pero yo lo veía, no, 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 o sea, a lo mejor yo soy muy malo, ¿verdad? Pero yo sé que a ustedes no les llega a pasar eso, pero benignidad eh, son esas cosas que Dios dice, ámalo, haz algo por él, aunque te cueste trabajo hacerlo. Eso es benignidad.
Pero la benignidad es la que nos hace tratar a los demás con ternura, gracia y compasión. Ternura, gracia y compasión. Y no es solo, y escuchen lo siguiente, no es solo ser amables con ellos, sino que nos lleva a procurar el bien de ellos. Y no sé si entendemos la diferencia, porque una cosa es de que uno sea amable con ellos y otra cosa es que procures hasta el bien de ellos. Muchos de nosotros podemos saludar y ser muy amables. Hola vecino, ¿cómo estás? Pero a lo mejor no te atreves a barrerle su espacio de la calle. A nosotros nos pasó con los vecinos de enfrente de la casa, muchos años, fueron como que complicados y son hasta la fecha medios difíciles porque ellos, de pronto estacionan sus carros mal y si a veces nosotros por cualquier situación tenemos o tenemos visitas, este, ellos son así. Pero yo recuerdo, de pronto alguien nos visitaba, hasta parecía que a esas horas sacaban su carro o metían su carro y así hasta como que, ay, decíamos, ay, estos latosos. Y medio especiales, pero después de un tiempo yo dije, bueno, esto tiene que cambiar y no voy a esperar que ellos cambien porque ellos no conocen de Jesús. El que tiene que cambiar soy yo. Y entonces lo que empecé a hacer es de que precisamente cuando barría yo la calle, no nada más barría mi espacio de calle, empecé a barrer su espacio de calle. Y después de un tiempo, ahora lo que ellos hacen es de que cuando ellos barren, ahora barren también nuestro espacio. Entonces, de pronto, o ellos barren nuestro espacio o nosotros barremos su espacio. Y eso ha causado de que incluso no puedo decir que llevamos una relación de amistad, pero por lo menos una relación de respeto, incluso hasta en varias ocasiones que ellos llegaron a tener ahí fiestas, hasta nos llegaron a invitar y algunas veces llegamos a ir. Pero era una relación, yo me acuerdo de hace muchos años, así complicada, 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 y que yo decía, ay, estos vecinos, Señor, ¿te los llevas o te los mando, no? Pero, pero eso es benignidad. Ahora, si tú y yo solamente procuramos ser amables, bueno, vayamos un poquito más adelante. Procuremos el bien de ellos, porque finalmente debemos de entender cómo es de que Dios ha sido benigno con nosotros. Y eso es lo que se nos debe quedar. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Mientras que el cliente que dice Julio, no vaya a ser yo que de pronto llego, ¿verdad? Y que diga, ah, ya llegó este. De mala gana. Ahora usted era quien no le hablaba, ¿no? Efesios 4:32, ¿quién lo puede leer, por favor? Ajá. Antes sean benignos unos con otros. Pero ahí agrega este versículo, dice misericordioso. La verdad, hermanos, tenemos que reconocer que a muchos de nosotros nos hace falta ser misericordiosos. Nos hace falta ser misericordiosos. Y cuando nosotros recordamos que Dios es misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que esforzarnos por ser misericordiosos y dejar que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros para ser realmente benignos y misericordiosos. Y además dice, perdónense unos a otros.
Ujú. Ahora, avancemos un poquito más. Avanzamos dice benignidad, bondad. Y encontré lo siguiente, en la verdadera bondad no existe vestigio, o sea, no existe nada de maldad o corrupción. Y la bondad es la inclinación natural a hacer el bien, o sea, no es que te esfuerces, es que es parte de tu manera de ser. Ajá. Y en ese sentido, ¿quién es el ejemplo natural de bondad? Jesús, Dios. Ajá. Es la inclinación natural a hacer el bien. De- ¿Por qué Dios es el ejemplo y Jesús es el ejemplo máximo? Porque es parte de su naturaleza. Ujú. Ser bueno. Ujú. Vamos a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Alguien más que lo pueda leer en voz alta, por favor? Así es. Si ustedes se dan cuenta, primero menciona, en otro tiempo éramos. Dice, pero cuando Dios quiso manifestar ¿qué? Su bondad. Dios quiso manifestar su bondad, dice, para con los hombres nos salvó, pero ni siquiera por nuestras buenas obras, sino porque Él quiso. ¿Ah? Él nos regeneró, Él nos hizo nacer de nuevo. La bondad es la voluntad para hacer el bien y que brota de contemplar nuestra propia miseria. Yo no sé cuántos de nosotros de pronto eh, reconocemos nuestra propia miseria en la que muchas veces vivimos. Porque yo espero que ahora en Cristo ya no estemos en la misma actitud, ¿verdad? Porque pues obviamente que cambia, y no estoy diciendo que seamos perfectos, pero estamos en ese proceso en el cual ya cuando volteamos decimos, híjole, y no se me olvida lo que me decía un abogado cristiano, me daba parte de su testimonio y dice, no, pastor, dice, de verdad es que si usted supiera yo cómo era, dice, de verdad, era yo un miserable. Y yo, a mí me sonaba como que un poco fuerte lo que él decía, pero la verdad es de que sin Cristo, eso somos. Sin Cristo, eso éramos, miserables. Pero cuando nosotros recordamos la bondad de Cristo hacia nosotros, de verdad que se nos debe quebrantar nuestro corazón. Que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. No sé cuántos puedan decir amén, pero Dios ha sido demasiado bueno y paciente con nosotros. Y Dios desea que tratemos a los demás precisamente con la misma bondad que Él nos ha tratado. Y como hace un rato lo mencionábamos, no es fácil tratar con bondad a todos. Siempre hay alguien que nos cuesta trabajo, pero el máximo ejemplo de bondad lo vemos en la cruz. ¿Merecíamos ese sacrificio? ¿Merecíamos que Jesús muriera por nosotros? No. El Cordero de Dios entregó su vida por nosotros los pecadores. Entonces, y es ahí donde nosotros vemos su bondad infinita, una bondad incomprensible. Porque yo no sé cuántos de nosotros podemos decir, la verdad es, yo no sé por qué Dios ha sido bueno conmigo. Si yo he sido infiel, si yo he sido, o sea, malo, o sea, aún quiero hacer lo bueno, como dice Pablo, dice, pero no, no, termino haciendo lo que no quiero.
Vayamos un poquito más adelante, porque dice benignidad, bondad, fe. ¿Qué tenemos por lo regular por fe? Confianza. Ujú. ¿Qué más? Creer, tiene que ver con creer. Pero específicamente la fe como fruto del Espíritu tiene más que ver con ser fiel. O sea, la palabra fe tiene que ver con creer, tiene que ver con tener confianza en Dios, una confianza inquebrantable en Dios. Pero específicamente fe como fruto del Espíritu tiene que ver más con ser fiel, con ser fiel. Alguien que es fiel es alguien digno de confianza. Alguien digno de confianza. Fe es una sincera entrega a Dios y que permanece hasta el final, que permanece hasta el final. Yo no sé cuántos de nosotros hemos leído Hebreos capítulo 11, pero es el famoso capítulo que algunos le han llamado de los héroes de la fe o el salón de la fama de la fe. Y se nos menciona a Moisés, Noé, Adán, hombres que hicieron cosas impresionantes. Ajá. Que nosotros tan solo al leer Hebreos 11 y recordar a esos hombres de fe, nosotros decimos, wow, incluso parte de los últimos versículos de Hebreos 11 dice que taparon boca de leones, vencieron vientos impetuosos, bueno, un montón de cosas. Pero a mí me llama la atención, es más, vamos ahí, Hebreos capítulo 11, al final, porque los primeros que menciona a Jefté, menciona a Abraham, obviamente, menciona a Enoc, menciona a esos hombres que hicieron cosas extraordinarias. Pero algunos de ellos no alcanzaron, no recibieron lo que, versículo 39, Hebreos 11:39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? Porque fe tiene que ver no solamente con creer, no solamente tiene que ver con una confianza inquebrantable, sino tiene que ver con ser fiel hasta el final. Y ser fiel hasta el final tiene un mérito, digámoslo así, más notorio, cuando tu fe en Dios, y tú sigues siendo fiel a Dios, aunque no hayas recibido lo prometido. Ujú. Sí, me explico. O sea, lo primero que vemos en Hebreos 11 es una lista de hombres extraordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Pero muchos de ellos sufrieron y algunos de ellos ni siquiera recibieron lo prometido, pero aún están incluidos en Hebreos 11. Eso es extraordinario. Y eso es lo que Dios quiere que realmente nosotros seamos, que aunque no recibamos lo prometido, nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor permanezca hasta el final, hasta el final. Fe es una total confianza y además dependencia sin alterarnos ni desanimarnos, aún en medio de las tormentas que atravesamos. Y yo no sé cuántos de nosotros de pronto cuando estamos en medio de una tormenta, nos llegamos a desanimar. Yo tengo que reconocer que de pronto a mí me pasa. Estoy en una tormenta, estoy en una situación, de pronto, híjole, así como que se me baja la pila. Ay, así como que, ay, no que dude de Dios, sino no sé si me doy a explicar, o sea, y yo creo que a varios de nosotros nos llega a pasar de que de pronto te levantas de pronto y dices, híjole, ¿cuándo va a terminar esto? Y de pronto te desanimas y de pronto
como decimos, ya no vemos lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y quieres salir de eso, pero Dios dice, no, todavía aguanta, todavía. Y así como que de pronto no es, pero lo que pasa es que el Señor está forjando su carácter en nosotros. Ajá. La fe o la fidelidad, mm, es importante que nosotros entendamos que la fe o la fidelidad no es solamente hacia Dios, sino aún a los prójimos, porque, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, se pide, o Dios por medio de Pablo, dice que se requiere que el administrador de Dios sea hallado fiel. Ujú. Creo que es Apocalipsis, ¿no? Que hay un versículo que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ujú. Ajá, cuando Jesús en Mateo 25 habla de la parábola de los talentos, está en esa parábola diciendo que aquellos que fueron hallados fieles, dice que su Señor les dirá bien, número uno, bien. Y lo segundo, los califica de algún modo, dice, buen siervo y fiel. Yo digo, ay Señor, nada más con que escuche, cuando llegue yo al cielo, con que escuche esas palabras, wow, ya. O sea, no de que, ay, qué impresionante, tuviste una iglesia de miles, o hiciste esto, o hiciste aquello. No, fuiste fiel y fíjense, y como ahí dice, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, hermanos. Ajá. Aquí a lo mejor nadie va a reconocer tu trabajo, aquí en esta tierra, pero con que te la reconozca el Señor, tu fidelidad allá en el cielo, con eso es suficiente. Ajá. Entonces podemos notar cómo la fidelidad en realidad no es solamente un esfuerzo humano, es de decir, bueno, ok, voy a procurar ser fiel, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces ahí seguimos, porque Él nos impulsa, Él nos anima, el Espíritu Santo. Enseguida dice, que ahí en Gálatas 5, 22 y 23 dice mansedumbre. Y yo no sé cuántos de nosotros batallemos con la mansedumbre. Eh, algunos no nos podían decir, ni mi alma no nos podía ni ver, porque nosotros ya, ¿qué traes, no? Así como que, pero me pareció muy interesante porque algunos consideran la mansedumbre como una mezcla de fuerza y gentileza. Es como una mezcla. Y de hecho, leyendo un poquito acerca de esto, lo vemos tal vez el ejemplo más claro sea Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo perfecto de fuerza, porque limpió el templo, ¿se acuerdan? O sea, y fue firme y fue tajante, no grosero, sino fue firme, pero, o sea, a la hora de limpiar el templo, pero a la vez es esa mezcla entre fuerza y gentileza o un trato amable al perdonar a esa mujer adúltera. ¿Se acuerdan del pasaje? En el cual traen a esa mujer con todas las pruebas en contra. ¿Y qué es lo que dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y luego qué es lo que pasa? Se refiere con la mujer. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Vete y no peques más. Es la mezcla perfecta de fuerza con gentileza. Y eso es precisamente mansedumbre. Mansedumbre es lo opuesto a orgullo y arrogancia. Y por eso Jesús precisamente es esa mezcla y es ese ejemplo perfecto de mansedumbre. Según el nuevo diccionario bíblico ilustrado, mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde. Es una serenidad de espíritu. Que aunque te digan algo, aunque te provoquen, pues estás, como dicen, sereno moreno, ¿no?
Ujú, ujú. Control emocional, no debilidad, sino fuerza interior para moderar la ira y la respuesta ante la adversidad, Mm. aceptando la voluntad de Dios y tratando a los demás con respeto y humildad. Como un fruto espiritual o rasgo de carácter que busca la paz y la armonía detrás de la vida. Cuando te provocan, tú estás, te mantienes sereno, te mantienes sereno. O sea, vamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Y estas son de las cosas, hermanos, que de verdad se debe evidenciar en nuestro carácter. Proverbios 16, 32. Y esto es parte de lo que tiene que ver con mantenerse sereno, aun cuando alguien te provoca, aun cuando alguien te ofende, aun cuando alguien realmente te desea algo mal, tú te mantienes sereno, tú te mantienes tranquilo. Proverbios 16:32. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Si puedes ser paciente que tolerante, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale tener control propio. Entonces, es mejor mantenerte. Ujú. De hecho, si algo el Señor dijo que aprendiéramos de Él, es que fuéramos mansos y humildes de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a mí me llamó mucho la atención esa parte en Mateo 11:29, porque no dijo, aprendan de mí cómo hago milagros. No dijo, aprendan de mí que oro por los enfermos y ellos sanan, sino dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ujú. Y hermanos, de verdad, yo no sé cuántos de nosotros, pero lo dije la clase pasada, el año pasado, y yo por mucho tiempo, yo me dejé impresionar solamente por personas que manifestaban los dones del Espíritu. Ahora, obviamente los dones del Espíritu pues son extraordinarios, ¿no? Pero les voy a decir algo. Tristemente vi, por lo menos una vez, me tocó ver algunas otras ocasiones, de pronto ver personas enfrente, en la plataforma, evidenciando los dones, operando en los dones del Espíritu, pero con una pobreza abajo de la plataforma del fruto del Espíritu. Gente arrogante muchas veces. Gente que no te podías, tal parece que ni acercarte ni tocarlos. Completamente llenos de orgullo. O de pronto, creo que alguna ocasión les he platicado que en una ocasión íbamos mi esposa y yo, íbamos a comprar unas cosas, y de pronto en una de las calles que cambiaron el sentido, tenía poco que lo habían cambiado el sentido, y de pronto vamos mi esposa y yo caminando, y de pronto escuchamos que está ahí uno con el claxon. Vemos que desde adentro, quién sabe qué tanto le decía, y creo que había un policía, ¿verdad? Y el policía le estaba diciendo, no, cálmate, pues, es un solo sentido. No, y el otro, y nosotros hasta dijimos, ¿y ahora quién será? ¿Qué? Ya cuando vamos caminando, nos vamos acercando, era un pastor, parecía pastor alemán, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Pero era un pastor. Y yo dije, santo Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque en el púlpito o detrás de un púlpito podemos ser unos. Pero el fruto del Espíritu, ese se manifiesta en todos lados. Y debemos de mantenernos serenos. De hecho, mansedumbre y templanza están muy ligados. Es el último que vamos a ver, templanza. Algunos le llaman autocontrol o dominio propio. Ujú. Autocontrol o dominio propio. Y no es otra cosa que el control de los pensamientos, emociones, palabras y acciones. Vuelvo a repetir.
Es el control de los pensamientos, emociones, palabras y acciones. De hecho, el versículo que acabamos de leer, y se los quiero leer una vez más, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene control de su espíritu, que el que toma una ciudad, el que conquista una ciudad. Porque templanza tiene que ver que estás ecuánime siempre. Tienes el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tus palabras. Y la templanza la necesitamos en todo momento, hermanos. Y se debe manifestar en todo momento. Se debe manifestar cuando alguien te ofende y tú permaneces. O sea, ahí está la mansedumbre y la templanza juntas. Pero también se manifiesta cuando viene una tentación y te quiere ganar tu carne, pero tú tienes control de tus pensamientos y de tus emociones. Pero también, por ejemplo, y algunos no mostramos mucho autocontrol o dominio propio, por ejemplo, cuando comemos, ya estamos satisfechos y de pronto, me echo otro, ¿no? O sea, pero muchas veces manifestamos que no tenemos dominio propio. Muchas veces, y pongo ese ejemplo, porque a veces si no tenemos control para decir, ya no voy a comer más, en el tiempo de la tentación, nos deslizamos. ¿Por qué? Porque no tenemos control de nosotros. No tenemos control de nosotros. Cuando Pablo, bueno, la templanza no es otra cosa más que la llenura del Espíritu en acción. El que tienes el control. ¿Por qué? Porque en realidad el que te controla es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que escribe en Romanos 8 Pablo? Dice, no satisfagan los deseos de su carne. La tengan el control, pero no es nada más que yo tengo el control, en realidad es el Espíritu Santo el que tiene el control de mi vida. Cuando Pablo escribió sobre ser llenos del Espíritu Santo en Efesios, estaba indicando que en lugar de que algo nos controlara, porque primero es, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual hay desenfreno, dice, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, estaba indicando que en lugar de que nos controle algo externo, nos dejemos controlar por el que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y hermanos, es imposible prácticamente vivir en santidad sin dominio propio. No hay manera. ¿Por qué? Porque si no tenemos dominio propio, olvídense, a cada rato vamos a estar diciendo cosas que no, pensando cosas que no, reaccionando de una manera equivocada. Es imposible, vuelvo a repetir, vivir en santidad sin dominio propio. Nuestra carne, eso no se nos debe de olvidar, hermanos, nuestra carne quiere controlarnos y siempre va en contra de los deseos del espíritu. Pero ¿a quién le vamos a dar el control? ¿A nuestra carne o al espíritu? Quiero que terminemos en Gálatas capítulo 5. Pero los versículos 16 y 17. Dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran, lo que quieren. Hay una lucha sin tregua entre nuestra carne y nuestro espíritu. Entre lo que quiere hacer nuestra carne, como alguna vez lo he mencionado, alguien lo dijo, esta maldita carne me quiere llevar al infierno. Pero ¿a quién le vamos a dar el control de nuestra vida?
¿Quién tiene el control de nuestra vida? Y en realidad con esta pregunta es con lo que quiero terminar esta enseñanza. ¿Quién controla mi vida? ¿El espíritu o mi carne? Porque la Biblia dice, más bien no satisfagas los deseos de tu carne, sino anda en el espíritu. Ajá, anda en el espíritu. Yo quisiera que oráramos. Y yo quisiera que oráramos ciertamente y pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene, pero de tal manera que nuestro carácter cada día sea más y más parecido al de Cristo. El desafío es muy grande, hermanos. ¿Sí o no? Ser como Cristo. No ser como Pablo, no ser como Pedro, no ser como el pastor, no ser como un predicador famoso, sino más bien es ser como Cristo. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Y en esta noche les voy a invitar a que nos pongamos en pie y podamos orar y decirle al Espíritu Santo, ven y lléname en esta hora. Obra en mi corazón. Que el fruto del Espíritu se manifieste donde quiera que yo esté, en toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque necesitamos más y más, Señor, de ti. Necesitamos más del Espíritu Santo. Ven y llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, produce, oh Dios, forja el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos, oh Dios, de esa llenura del Espíritu, de ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos cada día, oh Dios, representar a Cristo de donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí te necesitamos, Señor. Necesitamos, oh Dios, de ti. Perdónanos, oh Dios, las veces que hemos fallado. Perdónanos las veces que no hemos representado a Cristo dignamente. Perdónanos porque muchas veces, oh Dios, le hemos dado rienda suelta a nuestra carne en lugar de darle el control al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos los que estamos aquí. Algunos de nosotros, oh Dios, hemos dicho palabras, hemos tomado actitudes, hemos reaccionado de una manera equivocada, Señor, y no hemos traído gloria al nombre de Cristo. Pero en esta noche, Señor, te rogamos, Señor, no solamente que nos perdones, sino que nos ayudes. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos del glorioso Espíritu Santo para poder, oh Dios, vencer en los tiempos de tentación, para poder vencer, oh Dios, cuando nuestra carne, oh Dios, nos quiere jalar a hacer cosas que no están bien. Padre, en el nombre de Jesús te necesitamos, Señor. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Que nuestra vida espiritual, oh Dios, crezca, nuestra comunión contigo crezca, Señor, en este año. Padre, en el nombre de Jesús, que sea un año, oh Dios, no solamente lleno de la bendición y del favor tuyo, Señor, sino de una transformación en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Que podamos, oh Dios, darte honra y gloria y realmente, Señor, cada día, Señor, disfrutar de una relación más cercana contigo, Señor, más cercana, oh Dios, al Espíritu Santo, Señor, dejándonos que nos guíe, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. De mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos.